¿Qué es lo que busca un emprendedor a la hora de contratar a una persona? Muchas veces uno tiene esta idea de que un emprendimiento nace de la nada y los empresarios la rompen de una y es exitoso, pero esto es completamente erróneo. Es muy fácil prestar plata, es un mercado gigante, todo el mundo necesita plata, pero es muy difícil cobrarla. Eso fue, digamos, de las cosas que más me marcó como la relación de emprendimiento que tengo con ellos, porque alguien que decidió dejar atrás la seguridad y estabilidad de un trabajo para aprender algo nuevo y lanzarse al vacío a emprender. Es algo muy duro porque te das cuenta que no solamente es desarrollar un producto, sino que también es saberlo vender y distribuir. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Luces para Emprender. Yo soy Angélica María Gómez, la editora de Economía de Minuto 60, y hoy me acompaña Martín Peláez, uno de los 3 fundadores de Plenty. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por tenerme en este espacio. Es un gusto acompañarlos el día de hoy. Martín, hablemosle primero a la gente qué es Plenty y por qué una plataforma de ahorro en dólares tiene el botón de breve. Bueno, para contarles un poquito de Plenty, Plenty hoy en día es una billetera que está disponible en Android y iOS para que las personas puedan comprar y abrir su cuenta en dólares. Hoy en día tenemos la funcionalidad de que las personas puedan comprar dólares con ACH por PSE o, como tú lo mencionas, directamente con Breve. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día en la panorama bancario colombiano? Hay una revolución muy grande porque ya van a existir los pagos instantáneos interbancarios. Para los que no saben, Colombia funciona bajo un sistema de pagos de ACH que tiene unos ciclos de pago. Entonces, si tú haces un pago, digamos, entre Bancolombia y la vivienda, antes se demoraba alrededor de 3 horas en llegar, ya con Breve, esto va a ser instantáneo. Entonces es importante que Plenty, que es una billetera que hoy en día permite comprar dólares, permita también que exista esa velocidad. Entonces que las personas puedan de una vez transferir por Breve a Plenty. Devolvámonos 3 o tal vez más años atrás en el tiempo. ¿Cómo nace Plenty? Y hay una historia ahí de una primera empresa que tuvieron ustedes. Entonces, muchas veces uno tiene esta idea de que un emprendimiento nace de la nada y los empresarios la rompen de una y es exitoso, pero esto es completamente erróneo. De hecho, Plenty empezó como una empresa de microcréditos. Nosotros pretendíamos acabar con el gota a gota en su momento. Entonces, básicamente hacíamos créditos de 50.000 a 500.000 pesos a personas no bancarizadas. Esto era una visión, pues, en mi opinión, muy chévere, porque es un mercado grandísimo el del crédito y estamos acabando con un problema muy grande, que es el gota a gota. Pero ¿qué pasa? Nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, es muy fácil prestar plata, es un mercado gigante, todo el mundo necesita plata, pero es muy difícil cobrarla. Especialmente en un sector que no está bancarizado, en estratos bajos, se vuelve más difícil hacer la cobranza. Nosotros mismos la hacíamos, a nosotros mismos prestábamos a discreción 500.000 pesos y estábamos al otro día llamando pues como cuando se acaba el plazo del préstamo, a cobrar, y eso es un enredo. Muchas veces había fraude, teníamos una cartera en mora y nuestro modelo de riesgo no era el mejor. Para darles un poquito de contexto, éramos 3 pelados de 22 años montando una empresa financiera. Lógicamente nos quebramos. Nosotros en su momento habíamos montado toda la marca del loguito azul, de lo que es Plenty hoy en día, y tenía ese uso. Sin embargo, así fallara, nos quedó gustando demasiado la idea de emprender juntos. Y Plenty hoy en día, lo que Plenty es hoy en día, nace bajo la premisa de que la gente quiere ahorrar en dólares. ¿Por qué queríamos atacar el problema? Eso fue hace alrededor de 3 años, cuando había mucha incertidumbre política en el país, que las personas querían mover su patrimonio desde Colombia a Estados Unidos, o básicamente abrir cuentas en dólares para protegerse de la devaluación que había en Latinoamérica en ese momento. Entonces nosotros vimos una oportunidad muy grande, porque hoy en día en Colombia tener una cuenta en dólares, digamos, con Bancolombia, es supremamente complejo. Tienes que tener un depósito mínimo de alrededor de $20.000. Si eres un latino y quieres abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, te toca viajar, hacer una cantidad de papeleo, tarda varios meses y es un reto muy grande. Entonces nosotros vimos una oportunidad muy grande. Queremos darle acceso a que cualquier persona en cualquier momento pueda comprar y ahorrar en dólares. Y esa es la premisa o el mito fundacional de Plenty. Nosotros ahí empezamos, digamos, a ver cómo armábamos ese muñeco.
para permitirle a que cualquier persona sentada un domingo en la casa que quisiera comprar $10 lo pudiera hacer. En ese momento, una persona muy inteligente, que hoy en día es advisor de nosotros, Felipe Zuleta, nos ayuda y nos dice: hey, Martín, es que hay una cosa que llaman los stablecoins. Entonces ahí entramos un poquito a lo que es cripto y blockchain. Y yo le pregunto: ¿qué es un stablecoin? Contame más. Un stablecoin es un activo digital que está respaldado 1 a 1 por el dólar. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy y compro un stablecoin, automáticamente tengo $1 para el mercado. Y esto es algo que hoy en día está regulado como un activo digital aquí en Colombia. Nosotros dijimos: ve, eso está muy interesante. ¿Qué tal si le damos la posibilidad a las personas de que compren este activo digital que es 1 a 1 con el dólar? Entonces ahí empezó el proceso de ejecución, ¿no? Ya uno tiene la idea, ya uno tiene la presentación y ya llega la hora de, bueno, ¿cómo lo hacemos en realidad? Entonces ahí en ese momento empezaron Nico y Sebas, que son mis socios cofundadores. Ellos han encargado mucho de la parte de negocio, a buscar capital. Como cualquier emprendimiento, uno empieza a buscar, bueno, necesito dinero para desarrollar esta idea, para abrir las licencias, para contratar equipo. Y en paralelo, yo empiezo a programar. Yo empiezo a tirar la primera línea de código de Plenty para la aplicación. Y es un proceso muy largo. Desarrollar una aplicación móvil es un proceso que toma varios meses y mucha experiencia que yo en su momento no tenía. Yo soy ingeniero mecánico de los Andes y sé programar algoritmos, pero no sabía programar aplicaciones. Me tocó aprender. Y cuando digo aprender, es sentarse a las 2 de la mañana en la casa con un computador, con un indio, explicándote cómo se programa una aplicación desde cero. Y yo empiezo a programarla. En su momento, Nico y Seba se dan cuenta que levantar capital sin un producto está complicado. Nicolás, mi socio, toma una decisión muy crítica, y es que él renuncia a su trabajo como consultor en Accenture, que es un trabajo muy prestigioso con el que cualquier persona de administración se sueña, y dice: yo voy a aprender a programar para ayudarle a Martín a sacar esta aplicación. Y a mí eso fue, digamos, de las cosas que más me marcó como la relación de emprendimiento que tengo con ellos, porque alguien que decidió dejar atrás la seguridad y estabilidad de un trabajo para aprender algo nuevo y lanzarse al vacío a emprender. Entre Nicolás y yo sacamos la primera versión de la aplicación después de alrededor de 4 o 5 meses. Y este es un proceso muy chévere porque tú te imaginas de todo. Tú estás programando a las 3 de la mañana cada pantallita, cada botoncito, y tú dices: no, esto va a ser el siguiente Rappi, yo la voy a romper, esto es genial. Lanzas el primer día, no tienes usuarios. Está la aplicación en la tienda que trabajaste 6 meses en desarrollar y no llega nadie. ¿Quién llega? La mamá de uno, el primo que lo quiere apoyar, los amigos que dicen: bueno, descarguémonos la aplicación de Martín porque la hizo él. Y es algo muy duro porque te das cuenta que no solamente es desarrollar un producto, sino que también es saberlo vender y distribuir. Y pasan unas semanas nosotros tratando de buscar la mejor forma de darle acceso a las personas a la aplicación. Entonces, ¿qué hacemos? Cualquier persona que vemos en la calle le decimos: hey, ¿quieres comprar dólares con Plenty? Algunas personas creían que los íbamos a estafar, básicamente. Claro. Nosotros pedíamos un domicilio y le decíamos al domiciliario: hey, ¿ya te descargaste Plenty? O íbamos en un taxi, un Uber, le decíamos al final de la carrera: hey, descargate la aplicación. Y esto fue así bastante tiempo, hasta que un día, explorando cómo se viralizan estas plataformas, mi socio Nico descubre un noticiero en TikTok muy famoso, no recuerdo mucho el nombre, y decide hacer una pauta con ellos. La pauta fue un éxito. Nosotros de la noche a la mañana nos entraron alrededor de 10,000 usuarios. La plataforma colapsó. Nosotros no estábamos listos para que llegara esa cantidad de tráfico y de dinero a la plataforma. Y para darte como un poco de contexto de cómo era la plataforma en ese momento, ahí no había Breve, no había ACH para recargar. La única forma de recargar era un pantallazo de mi cuenta Bancolombia, en la que la gente transfería la plata y subía el comprobante, y yo estaba al otro lado del computador revisando los comprobantes, revisando que habían llegado para acreditar el dinero. Era un proceso súper manual. Esa semana no dormimos nada.
O sea, creo que dormimos en total 20 horas en toda la semana. Revisando comprobantes y Revisando actualizando comprobantes, cuentas. actualizando. Hoy en día ya son muñecos súper diferentes. Ya es Claro. todo automatizado, ya tenemos herramientas como Breve, tenemos herramientas como ACH, tenemos el convenio con Visa. Es ya una plataforma de la empresa, una fintech en forma. Pero el mensaje que quiero dar es que no empieza así, empieza demasiado manual. Y hay una frase muy famosa de un fondo que se llama Y Combinator, que es el famoso fondo de Silicon Valley, que invierte en las startups que hoy en día son los unicornios del mundo. Al que todo el mundo sueña con poder aplicar y ganarse un financiamiento ahí. Cualquier emprendedor que quiera romperla se sueña con que su empresa pase Y Combinator. Y ellos siempre dicen como, si la primera versión de tu producto no te da pena, te demoraste mucho en hacerlo. Hay una historia que uno no ve detrás del emprendimiento, de hecho, detrás de ninguna empresa, y es justamente todo lo que tienen que aprender. Uno de ustedes renunció a su trabajo, lo acabas de contar, para poder aprender programación y ayudarte. Uno de tus socios estudió administración de empresas, pero seguramente no estaba listo para todo el papeleo de armar la empresa, la DIAN, los impuestos, hablar con las otras empresas con las que tienen vínculos. ¿Cómo es todo este proceso para un emprendedor, primera vez, 22, 23 años, aprender todo esto al mismo tiempo que están montando pues su plataforma? Y además una plataforma que, cuando uno sabe un poquito de programación, entiende que a veces pones mal un dedo y dejó de funcionar todo lo que has trabajado en el último mes. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Yo creo que una de las aptitudes más valiosas que puede tener un emprendedor es estar cómodo, estando incómodo, ¿sí? Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con eso? Que uno tiene que entender que uno no se las sabe todas. Y hay gente que ya pasó por lo que uno está viviendo hoy en día y los problemas que uno tiene. Siento que es muy importante, y fue muy importante en ese momento, hablar con personas que ya habían tenido la experiencia, tanto en la parte de programación, en la parte contable, como lo mencionabas de la DIAN, en la parte de administración, que te puedan guiar y contarte las experiencias de ellos cómo abarcaron los problemas, y básicamente apalancarte de la experiencia que ellos tuvieron. Para uno esperaría no cometer errores, pero uno igual comete errores. Y eso es de las cosas más valiosas que siento yo que nos ha ayudado a la hora de emprender. Son las personas que nos rodean, personas que ya han pasado por estas circunstancias y han resuelto estos problemas. Quiero pasar al tema de tu carrera, Martín, porque eres ingeniero, lo mencionabas hace un momento, y la visión que tiene la mayoría de la gente sobre los ingenieros es que son personas un poco más reservadas, más tímidas, pero te vemos acá hablando con todo el corazón sobre tu emprendimiento. Seguro no es la primera entrevista en la que hablas. ¿Cómo es ese proceso de pasar de estar detrás del computador a enfrente de una cámara? Es una muy buena pregunta, y creo que cualquier ingeniero o personas que conocen ingenieros saben que son personas reservadas. Yo también lo fui en su momento. Le puedes preguntar a cualquiera de mis amigos de la universidad. Martín era súper callado, Martín era muy introvertido. El plan de Martín no era salir, era estar en la casa programando, haciendo la tarea o haciendo sus cosas. Y creo que el cambio sucedió mucho al final de mi carrera. Yo estaba terminando ingeniería mecánica y física en los Andes. Y Nico y Sebas, mis socios, me mostraron el mundo de la consultoría. Me dijeron, no, Denis, es que hay empresas súper grandes, súper famosas, que se dedican a resolverle problemas a otras empresas, a darles guía en la parte de estrategia, en cómo administrar su negocio. Y me contaron cómo las empresas, cómo las asesoraban, cómo eran los casos que manejaban. Me pareció súper interesante porque era un mundo al que yo nunca había estado expuesto. Yo era una persona supremamente técnica y me mostraron un mundo de negocios que me pareció demasiado interesante, un mundo que requería más que habilidades duras de saber programar esto o aquello, requería saber comunicarse, saber poner marcos de negocio de otras empresas en la de otra persona, requería un pensamiento más estratégico y de cara a negocio que me pareció súper interesante. Y yo ahí empecé y dije, no,
Es que yo no quiero ser solamente un ingeniero pues, reservado, programando pues con la parte de atrás, tras bambalinas. Yo quiero también saber comunicar mi visión de ingeniería, poderme comunicar bien con otros ingenieros, poderme desempeñar más allá de las habilidades duras. Y me ha costado mucho. De hecho, creo que la primera entrevista, por ahí la pueden encontrar en YouTube. Yo soy súper apenado, soy con la cabeza agachada. Y creo que es una habilidad muy valiosa, especialmente para los ingenieros. Y también lo viví en Tesla. Los ingenieros que mejor les iba en la empresa eran quienes sabían comunicar mejor, quienes entendían el negocio y sabían cómo conectarlo con la tecnología. Y es lo que yo hoy en día veo de los emprendedores más duros del mundo. Tú ves a Jeff Bezos es físico de Princeton, Elon Musk es un ingeniero también. Entonces creo que antes hay una sinergia súper grande en que un ingeniero salga de zona de confort y aprenda a comunicarse mejor. Hablemos de esas renuncias a los trabajos seguros, a Tesla, a Accenture. ¿Cómo fue tomar esas decisiones para ustedes? Además, a los 23 años, muy jóvenes, ¿sienten que de pronto les faltó en algún punto pasar un poco más de tiempo en el mundo corporativo antes de lanzarse, o están tranquilos con esta decisión? Yo creo que el momento de renuncia, sobre todo la primera vez que uno lo hace, es muy duro porque es un salto al vacío. Nosotros desde el colegio, desde la universidad, traes como muy programado que tienes que conseguir un trabajo seguro, no salgas, que te paguen recurrentemente, y esa es la fórmula normal que sigue la mayoría de la gente. Pero entonces como que salirte de ese flujo o ese camino y tomar un salto al vacío, renunciar, es muy difícil. Yo creo que encontrar el momento es muy difícil, porque entre más avances en el mundo corporativo, más incentivos tienes para quedarte ahí, mejor salario, mejor puesto. Entonces es un sistema que está hecho para que te quedes ahí. Pero en mi opinión, el salto entre antes, más temprano de uno el salto, mejor. Siempre para mí es muy importante uno enfocarse en hacer lo que uno quiere y trabajar para construir algo grande y algo que sea significativo para uno. Uh-huh. Ya sea en otra empresa o en la empresa de uno. Y si el sueño tuyo es crear tu propia empresa, lo antes mejor, diría yo. Y para responderte a la segunda pregunta, ¿qué me hubiera gustado tener más antes de emprender? Yo siento que uno nunca puede estar preparado. Siento que si hubiera renunciado a los 40 años o a los 23, creo que igual me hubiera encontrado con un montón de retos que no hubiera vivido en el mundo laboral. Ok. Hablábamos hace un momento de que Plenty ya tiene 27 empleados. ¿Cuál fue esa primera contratación y qué es lo que busca un emprendedor a la hora de contratar a una persona? Buenas preguntas. Cuando uno empieza una empresa, no tiene capital para contratar a nadie, los fundadores lo están haciendo todo. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo estoy gestionando código y soporte técnico. Sebastián, que es el CEO, está haciendo soporte de usuarios por WhatsApp. Nicolás, que es el de operaciones, está haciendo conciliaciones y reportes de Excel. Los tres lo están haciendo todo. Los fundadores lo hacen todo al principio. Y nosotros tratamos con demasiada fuerza de quedarnos así los tres por la mayor cantidad de tiempo que pudimos. Nosotros no queríamos contratar a nadie y queríamos tratar de aguantar lo que más pudiéramos sin contratar. ¿Cuál fue la primera contratación que tuvimos? Soporte al cliente. Contratamos una asesora de soporte al cliente que hasta el día de hoy está con nosotros y nos ha ayudado a estar de cara a los usuarios y a básicamente gestionar toda la parte de soporte. Esa fue la primera contratación que hicimos y creo que fue muy acertada. Muy acertada. Para contestar la segunda pregunta de qué busca uno cuando está contratando a alguien, yo creo que hay 3 pilares muy importantes. El primero es que está alineado con los valores que tú tienes, con los valores y la misión de la empresa. Es demasiado importante. Alguien que quiera trabajar en construir la empresa, que crea en la visión que estás tratando de solucionar, me parece lo más importante. Segundo, en orden de importancia, es que es una persona íntegra, que es una persona ética, responsable, que vos tengas la tranquilidad de delegarle algo a esa persona y que sepas que lo va a hacer bien y que no va a estar rebajándote detrás de escenas y que simplemente sabes que puedes confiar en ella. Y tercero, es la parte de habilidades. Entonces, que la persona tenga las habilidades para hacer el trabajo,
que las haya adquirido por experiencia o que las haya adquirido en lo académico. Yo diría que es importante recordar el orden: valores, integridad y habilidades, en ese orden. Yo he intentado contratar por habilidad primero y no me ha ido tan bien. Creo que es mucho más importante contratar por valores, integridad y habilidad. Bueno, y por último, una frase o algo que hayas leído de algún otro emprendedor que sea como que se haya quedado en tu cabeza y sea norte para estar ahora en Plenty. Yo creo que no te dé miedo a preguntar. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando uno está buscando los mejores clientes, el mejor talento, a veces uno piensa, uy, esa persona, ¿por qué va a querer trabajar conmigo? Y se descarta automáticamente solo. O cuando van a aplicar a levantar capital, a los fondos grandes, cuando van a presentar una empresa grande, se descartan ellos mismos. Y no solamente aplica para el emprendimiento, creo que cuando uno está incluso aplicando como una universidad de las mejores del mundo, dice, no, pues yo cómo voy a entrar ahí, y automáticamente se descartan. Entonces, a mí algo que siempre he tenido muy en cuenta es que no le dé miedo preguntar. Creo que cualquier emprendedor no le tiene miedo a preguntar, ¿te gustaría trabajar conmigo? A las personas más teas que conoce. No tiene miedo a preguntarle a una empresa grande si quiere ser cliente de nosotros. Entonces, como que es no perderle el miedo a preguntar. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos en Luces para Emprender. Muchas gracias a toda nuestra audiencia también por estar pendientes de este nuevo episodio. Gracias a ustedes por el espacio. Y mucha suerte en Plenty. Claro que sí. Soy Angélica María Gómez, minuto 60, un infinito de información.